Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo del nido al tupial. Soy como el viento en la miel, siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. Llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y estrella, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con estas terribles imágenes estamos empezando el programa de hoy. La verdad que este grupo de delincuentes son unos depredadores y hay que hacer como hicieron los judíos con los nazis. No hay que olvidar. No solamente se necesita justicia. No hay que olvidar para que las próximas generaciones sepan lo que ha sucedido y cómo se ha convertido en uno de los países más modernos y prósperos de América en esto. No hay que olvidar. Pero primero hay que sancionar y enjuiciar. Bueno, iniciemos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Algunas de las noticias que hoy son historia ya. Tensión en el mar de China, casi chocan un buque de guerra de Estados Unidos con uno ruso. Antonio Ledesma pide una intervención militar en Venezuela, que participen Estados Unidos, Colombia, Brasil y la Fuerza Armada. Por otro lado, Wilmer Azuaje presentó a Luis Almagro un informe con pruebas sobre la masacre del Junquito en la que fue asesinado Oscar Pérez y además lo presentó a Human Rights Watch. Por otro lado, México investiga 25 empresas por lavado de dinero con la ayuda alimentaria del pueblo de Venezuela. UNICEF alertó que uno de cada tres niños venezolanos requieren ayuda urgente en nutrición, salud y educación. Según recuento de las Naciones Unidas, hay aproximadamente 3.300.000 personas que han huido de la crisis de Venezuela desde el 2016 en adelante, incluyendo 1 millón que han abandonado el país desde noviembre. Y en otro titular, la actriz Angelina Jolie, enviada especial de ACNUR, va a visitar la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer la situación de los venezolanos en calidad de refugiados y migrantes. El delincuente Diosdado Cabello viaja a Cuba en plena crisis política para preparar el foro de Sao Paulo y trabajadores petroleros advirtieron que Venezuela podría quedarse sin gasolina en apenas un mes. Aquí estoy sin gasolina en una macetecola, ya tengo ganas de chocarle al famoso carruelola. Ese no tiene problemas porque esa vaina anda sola. Cuando uno menos se espera, viene un malandro y nos roba, nos llega el amanecer, nos vuelve a caer la aurora. Cada rato grita un carajo, allá viene la gandola, y aún no se le va la vista y nunca llega esa joda. El día que suele llegar, los coleados se acomodan, pagan a la policía en bolívares y en dólar. Le ponen el tanque furia al pendejo, lo racionan. ¿Dónde estarán los culpables? Que venga un burro y los cojan datos, fama. Sí, una canción que aunque sea de protesta, levante el ánimo, señores. Bueno, como cantaban
no hay mal que dure 100 años, pero espero que no dure 40 como los pobres cubanos, ni mucho menos. Suficiente ya destrucción, suficiente ya. Bueno, así estamos iniciando 24 horas por Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Agradecemos la colaboración de Ángela Sago, que tiene el libro En nombre de los pobres los multiplican. Ahí está el caso de Venezuela y está el caso de Cuba. Nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. La Venezuela imposible de Carlos Rangel, a nombre de Actitud and Wear. Gracias a ellos tenemos 24 horas por Bravo 24. YouTube Bravo 24, le invitamos a suscribirse, es completamente gratis. Es voz de la libertad y de la democracia. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es @Napoleón Bravo, Instagram también, y les invito, especialmente el fin de semana que van a tener posiblemente más tiempo, de entrar en nuestra página www.lomejordenuestravida.com y disfrutar inclusive del domingo del programa Gente en Ambiente. La producción general de quien les habla, Napoleón Bravo. Bueno, vamos entonces a analizar qué dicen los analistas de alguna de las titulares, la historia de las últimas 24 horas que más nos pegan, que más nos interesan. Wilmer Azuaje presentó a Luis Almagro un informe con pruebas sobre la masacre, la mortandad en el asesinato de Oscar Pérez y sus compañeros, les decíamos. Evidencias fotográficas y de video del operativo de las fuerzas chavistas en el que fue asesinado el grupo del ex inspector de la policía científica. Desde la sede de Human Rights Watch, porque después fue a la sede de Human Rights Watch, donde se encuentra, por cierto, en estos momentos, Wilmer Azuaje nos amplía la información. Adelante, te escuchamos. Bueno, también estoy en la oficina aquí de Human Rights Watch entregando un informe sobre lo acontecido en Venezuela, específicamente en el Junquito, la gran masacre que se le hizo a nuestro compañero, hermano y amigo Oscar Pérez y su gran equipo. Estamos dando más de 500 fotografías, videos, entre otras cosas, de cómo un gobierno dictatorial masacra a un pueblo. Y se lo dije al doctor Almagro, como lo he dicho en distintas instituciones acá en los Estados Unidos, que hacer política en Venezuela es un delito bastante grave. Es perseguido, es exiliado, o es que encarcelado y es torturado, y si no, es asesinado. Y si buscas dialogar, buscas hablar, te puede suceder lo que le sucedió a Oscar Pérez, que pidió diálogo, pidió entregarse y lo masacraron. También he dicho, y es muy importante que las instituciones y el mundo lo sepa, que también ser venezolano y no estar en la política, pero vivir en cualquier rincón allá de nuestra tierra, es también un delito. Digo esto porque sale mucha gente huyendo de Venezuela por el hambre, por las necesidades, por la falta de medicinas, alimentos, servicios públicos, y nuestro pueblo huye, nuestros ciudadanos huyen de Venezuela buscando otros horizontes. UNICEF alertó que 1 de cada 3 niños venezolanos requieren ayuda urgente en nutrición, salud y educación. Para que nos amplíe esta información, tengo vía Skype al doctor José Cisneros. Adelante, doctor. Gracias, Napoleón. Bueno, mira, UNICEF es una organización a nivel internacional auspiciada por las Naciones Unidas que se encarga de la protección y la vigilancia de la condición de los niños en diferentes países del mundo. Sus agentes pues son responsables de monitorizar indicadores de salud, y en este caso ellos han venido desde hace varios años describiendo el deterioro progresivo de la calidad de la infancia venezolana en términos de nutrición, crecimiento y desarrollo y salud. Y bueno, estas noticias pues simplemente reafirman lo que se ha venido
sosteniendo, que es que con la crisis económica, política y social que hay en Venezuela, el deterioro de los servicios de salud, la tremenda dificultad para la adquisición de la canasta básica de alimentos, pues los más afectados son los niños y los ancianos. Pero ¿cuándo empezó este deterioro? Porque por décadas, ¿no?, el pueblo venezolano creció en tamaño, en salud, en educación. ¿Cuándo empezó este deterioro? ¿Cuándo se cambió la historia? ¿Cuándo empezó a bajar la curva? Que era ascendente todo el tiempo, incluso en épocas anteriores donde hubo crisis económica en Venezuela. Así es. Bueno, a raíz del Caracazo, el primer golpe, digamos, económico que sufrió la población durante el periodo de Carlos Andrés Pérez, pues obviamente hubo un problema grave que fue lo que determinó la violencia en las calles, ¿no? Sin embargo, acuérdate que este régimen ha disfrutado de los ingresos extraordinarios más grandes en la historia de Venezuela. En los últimos 10 años ha ingresado al país $1 trillón. Y en una primera etapa del régimen, durante la administración de Chávez, se hizo dispendiosamente, pero se hizo una enorme inversión en el gasto social. Se crearon una serie de programas sociales, se invirtieron en equipos, etcétera, todos por supuesto con su debida comisión y el engrosamiento de las cuentas en el extranjero, pero sin embargo la población en general no sufrió gravemente los embates de una falta de alimentación y una carencia de recursos humanos. Desafortunadamente, los precios del petróleo dejaron de subir y aunque todavía se mantenían altos como para mantener adecuados programas de nutrición y de atención médica para los niños y los ancianos, obviamente, chico, ante un régimen corrupto no hay forma ni manera de que ningún presupuesto sea suficiente. De tal manera, pues, de que esto terminó en lo que está en la situación actual, ¿no? Pero es que es increíble, doctor, que enfermedades que Venezuela era pionera en su erradicación, no solamente en América Latina, sino algunas de ellas en el mundo, hayan reaparecido. Y lo más reciente es que están mostrando dibujos del chipo, ¿no? Porque empieza a ser nuevamente un problema. Sí, así es. Pero fíjate, eso se llama descuido de la atención sanitaria. La medicina tiene dos componentes, un componente preventivo y un componente curativo. Curativo es porque te enfermas. Y lamentablemente en Venezuela, durante muchos años, pero en particularmente este régimen ha hecho mucho énfasis en que si barrio adentro 2, barrio adentro 3, compra de equipos, tomógrafos, resonadores, equipos que se han perdido muchos de ellos por falta de mantenimiento y de adecuado uso. Pero el punto que más se descuidó es la administración de los recursos preventivos, la vacunación, el saneamiento ambiental, las campañas de fumigación para eliminar los vectores. Eso que me estás hablando, fíjate, dame una anécdota. Cuando nosotros estudiamos en medicina, en la década de los 70, la enfermedad de Chagas, que es la enfermedad producida por el Trypanosoma cruzi, que es un parásito que lo transmite varios animales, pero uno de ellos es un insecto que llamamos nosotros el chipo. Y el chipo era algo que se veía solamente en los techos de paja de las viviendas rurales. Que empezaron a eliminar esos pero por supuesto, empezaron a eliminar los techos de paja, entraba Sanidad y Asistencia Social, que así se llamaba el SAS, y entraba, fumigaba la casa, le explicaba a la gente, identificaban dónde estaban estos insectos, los eliminaban y dejaban un sello en la puerta que decía inspeccionado por el SAS, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Bueno, eso requería un equipo humano, requería inversión, requería equipos, vehículos, etcétera, y penetrar las áreas rurales. Bueno, ¿cómo será el deterioro? Que ahora resulta que el chipo llegó a Caracas, chicos. Estamos teniéndolo en urbanizaciones. Eso significa que para que ese insecto esté en áreas urbanas y encima de eso esté actuando como vector de este parásito que produce la enfermedad de Chagas, que no es cualquier cosa, es una enfermedad que por muchos años fue endémica en Venezuela, produce lo que se llama una miocardiopatía crónica, es decir, el parásito se mete en la fibra muscular del corazón y lo vuelve insuficiente, hace que el músculo no funcione adecuadamente y esto termina pues creando una condición de insuficiencia cardíaca que hace que la persona pueda morir de esto. Pero doctor, ¿qué fue lo que pasó? Ahora usted como intelectual venezolano
y además doctor, ¿qué fue lo que pasó? Porque no es cuestión de dictadura o democracia. No, la corrupción la puede haber en cualquier parte. Por eso, déjenme terminar de preguntar. Si en algún momento se inyectó en las escuelas a los niños de todo, fue cuando Pérez Jiménez, para empezar. Antes, Medina, López Contreras, y en la era esta de Ade Copey, en el gobierno también se hacía. ¿Qué fue lo que pasó? Porque en el momento en que supuestamente la mayor cantidad de venezolanos están más informados que nunca, y eso tendría que corresponder también a la banda de Miraflores, esta gente está haciendo lo que está haciendo. Bueno, mira, aquí hay una combinación de varios factores. Yo tengo la impresión de que esta gente vino a enriquecerse. Esta gente vino con una revancha social. Sin importarle para nada cómo van a quedar. Yo pienso, siempre ha habido corrupción en Venezuela y en todos los países. Eso no es nada nuevo en la política y en la administración, incluso en la administración privada hay corrupción también. Sí. El problema básico en este caso es el hecho de que estas personas, muchas de ellas ineptas, en el pasado, la gente entraba a estos cargos por currículum. Había un cierto decoro de nombrar ministros o directores sanitarios o personas que tuvieran un currículo, que tuvieran una trayectoria en materia médica. No nombrar a la primera persona que se te presentara en la cartera para asignarle una responsabilidad como es la supervisión de un territorio nacional y a responsabilizarlo por la salud. Ya va un momentico. Pueden nombrar a alguien del PSUV, pero que sepa, porque los ADECO nombraron. Ese es el problema, que nombraron gente inepta. Probablemente muchas de esas personas tenían buenas intenciones. Vamos a presumir que muchos de esos jóvenes socialistas que llamaron a ocupar carteras importantes tenían buenas intenciones. El problema es que se necesitan más que buenas intenciones para ser eficiente. Yo puedo tener las mejores intenciones de curarte, pero si yo no soy neurocirujano, Napoleón, yo no puedo operarte a ti del cráneo y de la columna, porque yo no sé de eso, aunque tenga las mejores intenciones. Claro. Eso requiere de especialistas, de profesionales idóneos, capaces y con ética, pues. Eso no hubo. Entonces, ¿qué pasó? Y no de seguidores políticos. Exacto, seguidores políticos. Todas las campañas se hicieron con proselitismo político. La idea era darle pan y circo al pueblo. Se gastaron inmensos recursos en eso, en pan y circo, en eventos y en actividades que no. Bueno, pero ¿y dónde están los famosos médicos cubanos para prevención? ¿Y dónde está el famoso Barrio Adentro 1, 2, 23 y 43? ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, mira, los médicos cubanos, yo no estoy en capacidad de juzgar sus niveles académicos o profesionales, pero todo médico, no importa el nivel más básico que sea, un médico familiar, por ejemplo, un médico comunitario, él es parte de un sistema de salud. Él es el que detecta primariamente la enfermedad, él es el que visita el hogar de una persona marginal, establece los factores de riesgo y canaliza al paciente en base a un triaje. Esto lo puedo resolver yo aquí, o esto necesita ir al hospital regional, o esto necesita ir al mejor hospital del país. Entonces, si él es parte de una cadena, si la cadena no funciona, los médicos, no importa la calidad del médico, no va a funcionar. Yo recuerdo porque nosotros hicimos medicina rural, todos los médicos de Venezuela tienen la obligación de hacer medicina rural. Todos estuvimos en medicaturas rurales de un solo médico. Claro, tú dirás, bueno, y algunos arriesgando su vida, como el caso de la muchacha que se perdió en Amazonas o por allí. ¿Cómo no? Hasta la enterraron porque consiguieron unos huesos supuestamente de ella que estaba totalmente perdida y por fortuna apareció. Sí, porque había personas que hacían rural en los márgenes de las capitales, pero había personas que se metieron en Amazonas adentro a atender personas. Entonces, sí, señor. Pero eso solo es efectivo si es parte de una cadena que permite que un médico que identifica precisamente a una paciente con signos de mal de Chagas en Acarigua adentro, en Cunaviche adentro, pueda en un momento dado hacer que esa persona llegue al Hospital Universitario de Caracas y la vea un eminente cardiólogo. Pero, y que funcione el hospital. Entonces, si el sistema se desorganiza, pues no funciona. Entonces, esto cayó en manos de ineptos. Se hizo un populismo de salud, de campañas, tiendas de campaña, vamos a hacer un operativo, los militares montaban una carpa de campaña, operaban 3 casos y se iban. Entonces, tú no puedes crear un sistema en base a pañitos calientes y atraer, mira, tú hubieras traído 300 médicos norteamericanos y lo hubieras metido en esos barrios sin formar parte de un sistema y tampoco hubieran tenido mayores resultados. Pero perdone,
para finalizar, no traiga 300 médicos norteamericanos, porque aquí le enseñan a los médicos a que nosotros somos no pacientes, sino clientes. Los médicos venezolanos, más aún, médicos puertorriqueños, cubanos, dominicanos y demás, que sienten que uno es paciente y no que es un cliente que hay que sacarle dinero en medicinas y en consultas. Suficiente con los nuestros. Lo que pasa es que es una incapacidad total lo que ha demostrado esta gente y malas intenciones. No, y una necesidad de levantar la barra. Si los demás robaron, pues nosotros tenemos que robar el doble. Pues. Y fíjate que yo diría que los regímenes anteriores uno podía medir la corrupción en términos de millones de dólares. Ahora se mide en términos de 1.000 millones de dólares, o sea, de billones de dólares. Porque ya nadie se conforma con una comisión de 3, 4 millones. Eso es nada, eso es una contribución para el partido. Las partidas ahora son de 300 y 400 millones de dólares. Entonces, bueno, como dice mi esposa, para sacar a esta gente no se puede sacar con políticos o por política, porque ellos no son políticos. Tienen que ser investigadores policiales, ¿no? Exacto. Porque y conocedores de la persecución a delincuentes, porque ellos son unos delincuentes. Bueno, así es. Mira, ahorita, ayer celebramos, yo también lo celebré porque por razones históricas, el desembarco en Normandía. Y ayer hubo una gran polémica sobre cómo se sale de los tiranos. Y el desembarco de los aliados en Europa y la lucha contra el nazismo revela que los tiranos no salen con negociaciones. Ahí se trató de todo. Mira, no tienes idea de la cantidad de esfuerzos que hicieron los británicos por apaciguar al nazismo. Y hubo también entreguistas como el gobierno francés, como no, el de Vichy, que trataron, exacto, trataron en lo posible de apaciguar a los alemanes. Con la intervención militar. No hubo otra manera que caerse a plomo con los nazis, pues. Claro, entonces, ahí tú tienes un ejemplo. Las tropas norteamericanas, rusas, inglesas y las francesas en el exilio. ¿Eso no se llama intervención militar? Bueno, es que no había otra forma. Y ayer, curiosamente, Napoleón, el pueblo francés estaba agradeciendo a los americanos la invasión. Ayer vi yo gestos de increíble nostalgia de ver, por ejemplo, que las tumbas de los soldados en Normandía que murieron allí los cuidan los franceses, que cada uno ha adoptado a una tumba para él. Y cuando un americano llega a esa zona de Francia, le dan las gracias, aún 70 años después de la invasión. Cada vez que ve a un americano le dice gracias porque su abuelo o su bisabuelo estuvo aquí y nos liberó del nazismo. Y no solamente los liberó del nazismo, en el caso de Occidente, no en el caso de las dictaduras que sembró Rusia, ¿okay? Los liberó del nazismo, les dio la libertad económicamente con el plan Marshall. Levantó esos países, ¿no? Y apoyó gobiernos democráticos y no dictaduras socialistas al servicio de Moscú. Esa es la enorme gran diferencia. Así es. Bueno, Napoleón, a los japoneses los acabaron y les crearon la democracia, les quitaron el imperio, la monarquía japonesa y la sustituyeron por una democracia. O sea, los japoneses deben hoy el Estado moderno a los americanos. Sí. Así mismo es. A pesar de sus 2 bombas atómicas que los izquierdistas van a sacarlo a cada rato, ¿no? Que más mataron los izquierdistas, por cierto, que esas 2 bombas atómicas, los rusos, ¿no? Stalin y compañía. Pero ok, a pesar de eso, fíjese lo que sucedió. O sea, no acabaron con Japón, no hundieron a Japón, ni siquiera movieron y sacaron del poder al monarca japonés, porque era amado por los japoneses, ¿ok? Que apoyó, por cierto, a los nazis, ¿no? Sino que reconstruyó ese país. Bueno, pero nos fuimos del tema. De todas formas, ojalá que en Venezuela... Ya tendremos otras jornadas como estos diálogos, que yo te agradezco mucho que me hayas contactado, porque siempre es una gran oportunidad poder dialogar contigo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Napoleón. Hasta luego, doctor Cisneros. Por cierto, disculpa, no sé si me estás viendo, Wilmer. Llamen por favor a Wilmer Azuaje. Se cayó por entrar nosotros con José Cisneros. Se cayó la conversa con Wilmer Azuaje. Si no lo consiguen, de todas formas, él está grabando esa reunión en Human Rights Watch con Vivanco para ponerlo mañana, pero vamos a tratar de comunicarnos ahora en los próximos minutos
con Wilmer Azuaje. Bueno, que tenemos otra información interesante. Ah, sí, claro. Es que los trabajadores petroleros advierten que Venezuela podría quedarse sin gasolina en un mes. No es las colas, sin gasolina en un mes. Lo llevan advirtiendo hace algún tiempo. Pero vamos a ver qué nos dice un especialista justo que fue un gerente, alto gerente de PDVSA, como es Juan Fernández, cómo analiza esta afirmación de los trabajadores petroleros. Juan, adelante. Buenas, Napoleón, y un saludo a la diáspora a través de tu programa. El Frente Nacional de Trabajadores Petroleros ha hecho unas denuncias muy importantes que lo que hacen es confirmar lo que hemos venido hablando a través del programa en los últimos días sobre la crítica situación en relación al mercado interno de combustibles en Venezuela. Tal como señala el comunicado y lo que recoge la prensa en relación a esta denuncia del Frente de los Trabajadores, las refinerías en Venezuela no están procesando sino escasamente un 10% de su capacidad, se está importando combustible y la vitrina de Caracas es la que se cuida mientras otros estados se están viendo afectados grandemente por esta falta de combustible y están desabastecidos y de hecho han tenido que establecer esquemas para que la gente pueda llenar el tanque de combustible del vehículo con el número de la placa, ¿no? El escenario que ellos plantean es uno de los probables, que dentro de 30 días se acabe la gasolina en Venezuela y entonces tengamos una situación de paralización total del país, un colapso, y yo creo que tiene una alta probabilidad. Pero también debemos señalar que eso lo sabe Maduro y su banda. Y en consecuencia ellos van a tratar por todos los medios, pues ya lo hemos dicho también, la gasolina tumba gobiernos en Venezuela. Y buscarán alternativas para que se continúe suministrando combustible al mercado interno. Fíjate que hay una cosa interesante que ha ocurrido esta semana, y la comentábamos también estos días en el programa, relacionada con esa relación tan importante que está estableciendo PDVSA con Rusia a través de su oficina que ahora va a instalar en Moscú, cerrando la que tenía en Lisboa, el anuncio del usurpador del ministro Serpa de Finanzas diciendo que va a pagar unos 200 millones de dólares de la deuda que se tiene con Rusia, y el mecanismo que ha venido utilizando para el suministro de combustibles a Venezuela fundamentalmente se está basando en Rosneft, que lo hace a través de traders, inclusive haciendo operaciones de alto costo como el trasvase costas afuera de Aruba de combustible que va luego para Venezuela, precisamente porque cada día hay más empresas que no quieren verse involucradas en sanciones por el hecho de estar haciendo negocios directa o indirectamente con PDVSA. Y esta situación aún se va a complicar más luego del anuncio que ayer de una nueva sanción que se le va a aplicar a Venezuela relacionada con el tema de los diluentes. Bueno, como sabemos, para producir el petróleo de la faja del Orinoco hace falta, y es un mecanismo que se ha venido utilizando, un petróleo más liviano o nafta. Ese petróleo más liviano o nafta se mezcla con el petróleo extrapesado de la faja y lo lleva a una calidad comercial que se puede procesar en una refinería. Si entonces ahora también hay restricciones para la importación de crudos livianos y la nafta, pues evidentemente eso va a afectar la producción, y este esquema de permuta, que es el que venía utilizando PDVSA para poder recibir estos volúmenes de combustible para el mercado interno, que está en el orden de los 120.000 barriles de gasolina por día, pues se va a ver muy afectado. Y la otra pregunta que todos nos tenemos que hacer es hasta cuándo Maduro y su banda pueden soportar económicamente este desequilibrio de estar importando estos volúmenes de combustible que le cuestan a la nación 20 millones de dólares o más diarios, y el ingreso que recibe es cero, porque como todos sabemos la gasolina en Venezuela tiene un valor irrisorio y lo que genera son pérdidas a la nación. Por lo tanto, todo pareciera indicar que el sistema es insostenible y que esto va a generar un quiebre. ¿Qué debemos de hacer los venezolanos? Pues no acostumbrarnos a este esquema de vida. Tenemos que manifestarnos, ponernos en contra de esta situación, reclamar que queremos un país diferente y que por lo tanto, para que se resuelva el problema
del combustible en el corto plazo, no de inmediato, pero en el corto plazo, Maduro y su banda tienen que salir del poder. Así que bueno, Napoleón, feliz fin de semana y estamos en contacto porque hay muchas cosas que están ocurriendo en Venezuela a cada instante del día. Gracias, Juan Fernández, hombre de gente de petróleo, economista y quien fuera gerente muy importante en PDVSA. El programa consiste en buscar el titular, en el recuento de las últimas 24 horas, el titular que más afecta al mundo y a nosotros, los latinos y los venezolanos, y buscar analistas que nos digan qué significa eso, ir más allá de la noticia o de la lectura de la noticia. Les decía ya, y continuando entonces con ir más allá de la noticia, les decía que según el recuento de las Naciones Unidas, aproximadamente 3.300.000 personas han huido de la crisis en Venezuela. 3.300.000 personas desde el inicio del 2016. Así está de grave la situación. Inclusive les decía que Angelina Jolie va a visitar en Cúcuta a los migrantes porque ella es una enviada especial de ACNUR. Va a visitar la frontera colombo-venezolana para conocer la situación de los venezolanos en calidad de refugiados y migrantes. Allí en Cúcuta está Eduardo Espinel y le pedimos que nos analizara la información. Espinel, adelante. Napoleón, muchísimas gracias por la oportunidad. Es importante resaltar que la crisis humanitaria venezolana ha aumentado en comparación al último trimestre del año 2018. Hermanos venezolanos que lleguen a Cúcuta con síntomas de guerra no siendo guerra. La Fundación Venezolanos en Cúcuta ha ayudado en los últimos 6 meses a más de 174.000 venezolanos con un plato de comida. Venezolanos que llegan en unas situaciones inhumanas a casa Venezuela. Nosotros responsablemente podemos decir que las cifras que maneja Migración Colombia no son las correctas, teniendo en cuenta que hay pasos irregulares donde no tienen control alguno. Son los pasos llamados trochas. En esas trochas son 70.000 venezolanos que pasan diariamente a comprar la canasta básica y artículos de primera necesidad. Hoy hacemos un llamado a las organizaciones internacionales, porque en Cúcuta hay mucha burocracia en las más de 34 organizaciones que hacen vida en el norte de Santander. Es importante resaltar que muchas de esas organizaciones llegan a Cúcuta, llegan a las fundaciones que están haciendo el trabajo, a tomar muchas fotografías, a hacer una ayuda muy puntual y luego desaparecen. Pero muchos llegan en muy buenas camionetas y manejan muy buenos recursos. Es importante resaltar que a Cúcuta han enviado millones de dólares, pero lamentablemente se han desaparecido. En estos momentos en los hospitales de Cúcuta no están atendiendo ni a un venezolano y hoy quiero hacer un llamado a las organizaciones internacionales por medio de tus televidentes, Napoleón, es que hacer un despertar de conciencia con esas organizaciones que le envían esos buenos recursos, que sean administrados en soluciones importantes para toda la población venezolana que hoy vive la peor crisis humanitaria de la historia venezolana. Muchísimas gracias y estamos a la orden. La Fundación Venezolanos en Cúcuta por Venezuela. No, a la orden estamos nosotros, Eduardo. Eduardo Espinel desde Cúcuta y la situación de los migrantes venezolanos. Otra noticia de interés es la que publica la prensa de que el capo mayor, el delincuente mayor Diosdado Cabello, viaja a Cuba en plena crisis política para preparar el Foro de Sao Paulo. Si alguien conoce lo del Foro de Sao Paulo y todo lo que es aquello, ¿no? Es Pablo Medina. Vamos a ver cómo analiza esta información Pablo Medina. Adelante, Pablo. Bueno, Napoleón, la visita de Diosdado Cabello, el capo Cabello, a Cuba para promover una reunión del Foro de Sao Paulo tiene el propósito de legitimarse como el capo mayor en Venezuela para sustituir a Nicolás Maduro. Ese es el propósito. Sabe que están conscientes de que en la reunión que hubo en Noruega hace pocos días se llegaron unos preacuerdos y tuve ciertos resultados ya en Venezuela de esos preacuerdos. Y el director de América Latina, de la Cancillería rusa, ya anunció que era para
próxima semana vendrá una reunión, una segunda reunión pública, porque vienen negociando hace tiempo, y eso lo sabe Juan Guaidó y estos señores, los partidos políticos de la fulana oposición. ¿Qué se va a discutir en esa próxima reunión? No tengo ninguna duda que la próxima reunión, entonces, con el cuento del cese de la usurpación, Juan Guaidó y la oposición reconoce que va a salir Nicolás Maduro, que vendrán unas elecciones sin Maduro y que el candidato va a ser el capo mayor Diosdado Cabello. Eso es un teatro, eso es un engaño a la población venezolana, porque eso no significa ninguna cese a la usurpación. Por el lado, digamos, de los sedicentes partidos opositores, porque la cese a la usurpación no es la salida de Nicolás Maduro y que venga el capo Diosdado Cabello. No, el cese de usurpación es salir del Estado terrorista, el Estado vinculado al narcotráfico, a la corrupción. Eso es salir del Tribunal Supremo de Michael Moreno, la Asamblea Constituyente, del fiscal, del contralor, de los rectores, de los gobernadores y alcaldes, que son todos ilegales. Así que a nosotros no nos van a engañar con el cese de usurpación. Y llamo a la resistencia, a la población, a estar preparado, porque esas elecciones vamos nuevamente, así como ocurrió el 20 de mayo, vamos nuevamente a rechazar totalmente esas falsas elecciones, esas corruptas elecciones, ese engaño electoral. Bueno, y dedicarnos, pues yo creo que Estados Unidos tiene que reaccionar. Ya hubo unas declaraciones de Mike Pompeo, el jefe del Departamento de Estado, en relación a ese G4 que es controlado por el G2 cubano, que es la que ha impedido esa oposición bozaleada, esa oposición corrupta, que es la que ha impedido la verdadera salida. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene que reconocer la existencia de una verdadera oposición, de esa resistencia cívica y militar, para ir al encuentro de lo que se ha planteado en Venezuela, que no es otra cosa que una intervención, bien porque se aplique el TIAR, bien porque se aplique el 187, bien la doctrina Roldós, cualquiera, o la Convención de Palermo, que existe una Comisión de Palermo que las policías o el gobierno pueden contribuir y poner en los ganchos a Maduro, a Cabello y a todos esos farsantes en Venezuela. Y con relación a Juan Guaidó, bueno, candidato de ese G4, porque yo estoy convencido que la resistencia, la sociedad civil, no participará como ocurrió el 20 de mayo del año pasado. Así que Juan Guaidó debe meditar sus últimos días, si quiere ser realmente una transición real o quiere ser un candidato como todas esas caterva de candidatos opositores que terminan reconociendo fraude. Eso es triste, pero bueno, es la realidad. Vamos entonces a cambiar el panorama, unir a la resistencia y buscar una salida como quiere la mayoría del país, el 90% de los venezolanos que están conscientes que debe ser una intervención internacional, una coalición internacional para salir de esta tragedia, porque es por la fuerza que debemos salir de este estado terrorista. Lo demás es cuento de camino. Gracias a Pablo Medina. Es el comentario de Pablo Medina sobre el titular Diosdado Cabello viaja, o es el análisis de Pablo Medina sobre el titular Diosdado Cabello viaja a Cuba en plena crisis política para preparar el foro de Sao Paulo. Vámonos con la prensa internacional. Aquí está el Washington Post. Trump dice que existe una buena probabilidad de que México evite las tarifas con un acuerdo que incluya la compra de productos agrícolas a Estados Unidos. Por otro lado, el Wall Street Journal titula lo siguiente: la economía de los Estados Unidos agregó solo 75,000 nuevos empleos en el mes de mayo al disminuir la contratación, una indicación de la desaceleración del crecimiento mundial. Por otro lado, la agencia Reuters destaca que Moscú está listo para enviar más especialistas militares a Venezuela si es necesario, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Y la agencia Bloomberg destaca
que sobre el éxodo, el asombroso éxodo venezolano que salta a 4 millones de ciudadanos. Esta parte es gracias a la gente de Aptitud Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Muchísimas gracias a ellos por su colaboración. Gracias a la gente de Aptitud Dancewear. Otra noticia, realmente como noticia internacional, la que mayor tensión ha producido en las últimas horas, es lo que sucedió en el mar de China. Casi chocan un buque de guerra de Estados Unidos con uno ruso, y la verdad que las fotos son impresionantes. Vamos a ver cómo analiza la información el analista internacional Orlando Goncalves. Adelante, Orlando. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Como verás, estamos en nuestro workshop, cuarto de guerra o war room, pero hoy quisiera comentarles sobre un incidente que pasó en la madrugada entre un buque de guerra ruso y uno americano. Los rusos dicen que fue imprudencia de los americanos que fue de los rusos. La verdad es que el video es espeluznante porque los barcos, a pesar de la inmensidad del mar, pues casi que chocan. Un incidente muy extraño, que no es el primero, dicho sea de paso, ya ha habido varios. Pero muy confuso porque además Estados Unidos dice que fue en el mar de Filipinas, Rusia dice que fue en el mar de China. Aquí lo interesante es qué hacían los dos buques en esas aguas entre China y Filipinas. Evidentemente es una demostración de que China y Rusia tienen algún tipo de arreglo y Estados Unidos está tratando de vigilar y de ejercer presión con su presencia allí. Esto no está sencillo, esto no está fácil. Yo pienso que ha sido un evento aislado, no ha sido un evento exprofeso, pero con todo lo que se está moviendo en el mundo hoy en día, a uno le quedan dudas de que realmente sea un incidente aislado. No está claro, habrá que esperar a que los gobiernos emitan más declaraciones al respecto, pero la verdad es que fue una situación muy tensa. Pareciera que ambos gobiernos, tanto el del señor Putin como el del señor Trump, están jugando con fuego. El problema es que cuando ellos juegan con fuego, los que nos quemamos somos nosotros, los ciudadanos de otros países, de terceros países, no el señor Trump, no el señor Putin. Y eso es la parte preocupante. Esperemos que no pase a mayores, esperemos que haya sido, reitero, un hecho aislado y hasta ahí llegue, y que no tengamos nada que lamentar. Por fortuna en este incidente no hubo heridos, no hubo accidentados, nada. Esperemos que así continúe. Saludos, audiencia. Gracias, Orlando Goncalves. Muchísimas gracias. Pueden seguirlo por su Twitter, Orlando Goncal. Bueno, vamos a completar la información, la historia de las últimas 24 horas. Infobae destaca, vamos con primero que Infobae, vamos con CNN. La información que destaca a esta hora CNN es sobre el éxodo venezolano. Éxodo venezolano en cifras, 4 millones de refugiados, titula así. Cada día del año pasado, en promedio, 5.000 venezolanos abandonaron su país a causa de la crisis humanitaria. Hoy son considerados por ACNUR como uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo. No hay que olvidar. No hay que olvidar. Vamos a NTN 24. A ver qué nos dice NTN 24 en este momento, que es otra agencia informativa, radio, televisión y página web, perseguida por el narcorrégimen. Senador Marco Rubio pide enjuiciar a Maduro en los Estados Unidos. Este es el principal titular en este momento en NTN 24. El senador por el estado de Florida solicitó el viernes al fiscal general William Pelham Bard el enjuiciamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos en una carta enviada al secretario del Tesoro y al secretario de Estado Mike Pompeo. Rubio solicitó a estos funcionarios a nombrar un grupo que trabaje con organizaciones
como organizaciones terroristas extranjeras y al régimen venezolano como una organización criminal transnacional. Rubio manifestó que el régimen de Maduro se ha ido organizando con los gobernados de los estados venezolanos que se encuentran vinculados con él para formar un movimiento a nivel nacional para encomendarse de las labores ilegales que los militares no estarían de acuerdo en realizar. Ese es el principal titular a esta hora de NTN 24, y ya que les hablé de Infobae, el principal titular es que el petróleo venezolano bajó el precio por cuarta semana consecutiva y cerró en $55.82 el barril. Así están las cosas con la destrucción de Venezuela. Pero vamos a completar entonces esta historia de las últimas 24 horas con el resumen desde Caracas de Efraín Cruz, antes de seguir conversando con nuestros analistas. Adelante, Efraín. Efraín, adelante. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24 en YouTube, como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, aunque sigamos bloqueados en Twitter por querer contarles todo lo que ocurre desde Venezuela. Y tenemos que comenzar este viernes, bueno, un día lleno de rumores, muchas cadenas por teléfono, informaciones extraoficiales de donde se pueden encontrar a esta hora distintos personeros del gobierno de Nicolás Maduro, algunos en Rusia, otros en Cuba, pero hasta ahora no hay nada confirmado de estos rumores que están, bueno, ya de punta a punta en el país. Lo que sí es cierto es que ayer el Consejo Legislativo del Estado Vargas decidió el cambio de nombre. Faltan solo 10 días para que García Carneiro, gobernador del estado, firme ejecútese. Y ya a partir de allí pueden utilizar los dos nombres, Estado Vargas y Estado La Guaira, esto hasta el 31 de diciembre de 2019, porque a partir del 1 de enero del 2020 quedaría solo como Estado La Guaira. Una medida que también ha traído muchos comentarios, entre esos del presidente encargado Juan Guaidó, quien declaró hoy que del Estado Carabobo que no va a pasar absolutamente nada, que va a seguir siendo el Estado Vargas. Otra información muy importante es que en el Estado Monagas este domingo se queda sin gasolina. La gobernadora del estado, Yelixa Santaella, informó a través de sus redes sociales que por un supuesto mantenimiento todo el estado estará sin venta de combustible durante todo el domingo. Esto se va a retomar ya la venta otra vez el lunes a partir de las 5 de la mañana. Y hasta esta hora estamos esperando los resultados de las elecciones en la UCB. Bueno, Tres Planchas se están disputando todo lo que es el movimiento estudiantil para, dicen algunos de ellos, ayudar a mejorar la situación que presenta la máxima casa de estudios de Venezuela. Como siempre, todo puede cambiar en cualquier momento y ustedes lo van a saber a través de Bravo 24 y a través de mi red social en Instagram, Babuito, mientras logramos regresar a Twitter. Así que seguiremos informando y seguiremos en contacto todo lo que ocurre de este lado del mundo. Gracias, Efraín Cruz. Y aquí tenemos entonces para saber cómo anda el Bolívar arrechamente soberano, acabando con todo, especialmente acabando con la economía venezolana y los venezolanos. Aquí tenemos a Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Gustavo, ¿cómo están las cosas? Hola, Napoleón. Saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este fin de semana y abre este lunes 10 de junio en 6.300,98. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 6.033,15. El dólar Bitcoin en 6.308,56. Y el euro en 7.102,02. Gracias, Gustavo. Nos vemos entonces. Feliz fin de semana. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Ya saben que pueden seguirlo a través de @Dollar Today. Vamos ahora con la información que tiene a esta hora otras dos servicios noticiosos perseguidos por el narcorrégimen, como es La Patilla y como es
el diario El Nacional. Empecemos con el diario El Nacional. Titular: robaron cajas con votos de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, Núcleo Cagua. Este viernes se llevaron a cabo los comicios de representantes estudiantiles a la Federación de Centros Universitarios de la Casa de Estudios. Segundo titular: Guaidó decretó extensión de vigencia de pasaportes vencidos. El presidente interino señaló que solicitará el apoyo de la comunidad internacional para que se cumpla la medida. Y el tercer titular es que Argentina prohibió la entrada de funcionarios oficialistas venezolanos. La alcanza actualmente a 426 personas, incluida la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo la Cancillería. Por otro lado, La Patilla destaca: régimen de Maduro anuncia que reabrirá pasos fronterizos con Colombia a partir del 8 de junio. Importante, reabrirá pasos fronterizos con Colombia a partir del 8 de junio, dice el régimen. Segundo titular de La Patilla destacado: Guaidó decreta extensión de pasaportes 5 años luego de su vencimiento. Es otro titular que coincide con el del Nacional. Y el tercer titular destacado es que Estados Unidos, atención, extiende validez de los pasaportes vencidos de migrantes venezolanos. Estados Unidos extiende validez de los pasaportes vencidos a migrantes venezolanos. Como hay mucha gente preocupada en Estados Unidos, de Venezuela en Estados Unidos, leo más información. La extensión de la validez de los pasaportes venezolanos vencidos por otros 5 años después de su fecha impresa de vencimiento. Eso es el principal titular a esta hora del diario, el diario de la página La Patilla, la página web La Patilla. Bueno, vamos a ver. Lara Faría es de La Guaira, vamos a ver, y no precisamente, o no solamente, no sé de qué equipo de béisbol es, quiero decir que él nació en La Guaira como Guaidó. Vamos a ver qué dice Lara Faría de esta pretensión de cambiarle el nombre a La Guaira. Adelante, Daniel, adelante. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas y para los suscriptores de tu canal Bravo 24. Napoleón, recientemente ha sido noticia el cambio de nombre del Estado Vargas perpetrado por el gobierno de Jorge Luis García Carneiro, o por quien dice ser gobernador del Estado Vargas. Yo, que nací en Vargas y que sé que García Carneiro no nació en Vargas y que conoció a Vargas nada más cuando llegó a ser gobernador, estoy perfectamente claro de que las intenciones de cambiar el nombre del Estado Vargas responden a 3 factores fundamentales. Número 1, a buscar cualquier cosa de la cual se hable distinto de los hechos realmente importantes en el país. Segundo, humillar a los varguenses, que no solamente hemos tenido que vivir durante los 20 años de chavismo con gobernadores que no son de la región y que han sido impuestos a través del fraude electoral por el chavismo, sino que ahora tenemos que soportar que uno de esos invasores de nuestro estado venga y decida cuál es nuestro gentilicio. Y en tercer lugar, responde a la clara intención de pisotear el nombre del prócer civil, el principal prócer civil de la historia de Venezuela, que es José María Vargas. Carneiro no puede soportar ser gobernador de un estado donde el nombre es enaltecimiento de un hombre que se enfrentó al poder militar con una posición civilista digna. Y entonces, además de eso, cuando se entra a revisar lo que son las argumentaciones, nos encontramos con 2 cosas. Número 1, los señores dicen que se tiene que llamar Estado La Guaira porque la gente, cuando habla del litoral central o del Estado Vargas, se refiere a La Guaira. Entonces, que por esa razón hay que llamarlo La Guaira. Entonces habría que decir, entonces vamos a cambiar el nombre al Estado Lara. Y que no se llame Estado Lara, sino que se llame Estado Barquisimeto, porque cuando la gente va para el Estado Lara, habla de Barquisimeto. O vamos a poner Estado Musical.
Vamos a llamar a Nueva Esparta Estado Margarita. Vamos a llamar al Estado Bolívar Estado Arcominero. O vamos a llamar a Apure, no sé, Estado Los Llanos. Y llamemos a Mérida Estado de los Caballeros, porque como ahí está la ciudad de los Caballeros. O llamemos a los 3 estados, llamemos Estado de los Gochos. Y al Zulia, en vez de llamarlo Zulia, vamos a llamarlo Estado del Calor. Yo no sé si a Carneiro le conviene más consustanciarse con su ser, con su esencia, y ponerle al Estado que él dice gobernar, en vez de Estado Vargas o Estado de La Guaira, póngale Estado de ebriedad, porque él se la pasa ebrio. O póngale Estado de desesperación, o Estado de abandono, que también le cuadra muy bien. Pero una de las cosas que de verdad yo más lamento, cuando yo fui activista político en el Estado Vargas, ya había intentos por cambiarle el nombre al Estado. Y yo lo que más lamento es que la clase política de entonces y de ahora, empezando por los 2 principales dirigentes de la política en Vargas en los últimos años, que son el diputado José Manuel Olivares y el actual presidente interino Juan Guaidó, preferían decir los guaireños que decir los varguenses, porque supuestamente unos asesores políticos de esos que saben muchísimo decían que no, que es que la gente se identifica como guaireña, no como varguense. Y entonces hablaban de los guaireños en vez de hablar de los varguenses, en vez de enaltecer el gentilicio de nuestra región. Porque un político no está para repetir lo que dicen las encuestas. Un político genuino está para de manera seria convencer a sus conciudadanos de lo que él considera que es correcto, no en función de lo que establecen las encuestas. Entonces vean por dónde vamos. Nadie quiso defender el nombre de Vargas. Entonces ahora están llorando, ahora están lamentando. Ahora sí se van a lamentar. Cuando desde hace mucho tiempo se sabía que esta gente tenía estas intenciones. Yo no sé, viendo cómo son las cosas y tomando en cuenta que Carneiro también se le acusa de ser uno de los más conspicuos miembros del Cartel de los Soles, de repente póngale Estado Cartel de los Soles. Y Maduro, que dice haber nacido en la parroquia del Valle de Caracas, bueno, póngale a la parroquia del Valle, cámbienle el nombre, que no se llame parroquia del Valle, que se llame parroquia Valle de Upar. O póngale de una vez a la parroquia del Valle, póngale Colombia, para que Nicolás Maduro se sienta bien y pueda decir con propiedad que es colombiano, porque nació en la parroquia Colombia. Esas son propuestas que hay que hacer. ¿Por qué nadie las adelanta? No sé, Napoleón, ¿qué piensas tú? Es todo por hoy. Saludos para ti. Qué lengua, Dios mío. Pero es verdad, tienes la razón. Bueno, señores, vamos a ver. Viene el fin de semana y entonces, o estamos en fin de semana, según el momento en que nos esté viendo. Vamos a ver qué dice nuestra bruja Virginia Escobar. Virginia, adelante. Hola, Napoleón. Para el lunes 10 de junio las energías se recaen sobre Mercurio, que nos habla de comunicaciones, de procesar información o aprendizaje, porque ello definirá la forma en que entendemos el mundo y nos dará nuevas ideas o formas para expresar nuestro pensamiento. Predomina la comunicación directa y el pensamiento. En su lado negativo, todo aquello que signifique transformación no será aceptado. El signo mejor aspectado es Virgo, que logrará una unión para conseguir el éxito. Capricornio, tendrás problemas con un hijo o niño que cambiará la realidad de repente. Tauro, nuevas relaciones o clientes marcan el inicio de mucho trabajo. Piscis, comunicaciones exitosas que inicialmente te dejan una ventaja mediocre, pero espera unos días y tendrás una sorpresa agradable. Escorpio, realizas un trabajo que te gusta mucho y te esforzarás por hacerlo mejor que nunca. Cáncer, tendrás que paralizar todo ante una nueva realidad. Por ahora, todo está muy revuelto, no hay claridad en tu vida. Acuario, recibes noticias de lejos o del extranjero sobre cambios desastrosos. Tendrás que abandonar un camino. Libra, quieres tomar un nuevo camino o hacer un viaje definitivo, aunque eso signifique un futuro incierto.
Géminis, buscarás entender y posteriormente explicar una situación conflictiva. Lo lograrás con éxito. Aries, ganarán las dudas ante una realidad. ¿Alguien se aleja o te abandona? Leo, te verás en medio de injusticias o violencia incontrolada. Respira profundo, porque tú llegaste hasta ahí por voluntad propia. Sagitario, piensas que los problemas económicos son mentiras y con eso estás impidiendo los cambios o el progreso. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. El lunes regresamos con las energías y los signos. ¡Feliz fin de semana! Feliz fin de semana, Virginia Escobar, la Wicca. Les recuerdo entonces en nuestra invitación para que dentro de 24 horas volvamos a conocer la historia de las últimas horas en Venezuela y en el resto del mundo y analizar las informaciones que más nos afectan o que más nos preocupan. Además, les invito para que entren en la página www.lomejordenuestravida.com para que ahí escuchen el domingo Gente en Ambiente a partir de las 6 de la tarde y además para que disfruten día a día de lo que sucedió el día en que ustedes están viendo la página en diferentes años, en distintas décadas. Pueden ver videos de las canciones que estaban de moda, trailers de las películas más taquilleras, los momentos estelares del deporte, entrevistas con los personajes más importantes de ese día, de esa época. www.lomejordenuestravida.com. Lo mejor de nuestra vida todo pegadito, sin espacios. www.lomejordenuestravida.com. En 24 horas volvemos a conversar. No puede con la cara de seriedad.